Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Robin y, como os habéis dado cuenta, hoy no nos ha podido acompañar Gerión. Hoy os traigo una cosa muy interesante. Hoy, a diferencia de los últimos 300 podcasts de la verdadera historia, hoy venimos a hablar de un libro de José Antonio Márquez Periano, como no podía ser de otra manera. Así pues, como habéis visto en el título, hoy venimos a hablar de samuráis, ya que nuestro querido José Antonio ha publicado o está a punto de publicar, en función de cuando se publique este podcast, va a cambiar la redundancia, un libro muy especial sobre samuráis y el mundo que los rodea. En este caso, el libro se llama Samuráis de leyenda. Así pues, bienvenido José Antonio Márquez Periano a otro crossover de la vida de la historia y Héroes de Guerra 2.0. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues como siempre, encantado de estar aquí con vosotros para hablar otra vez más de uno de mis libros, porque lamentablemente Gerión cometió el error de dejarme una balda de su biblioteca de la historia y ya lo he llenado y ya creo que tengo una propia sección dentro de su propia biblioteca. Pero en esta ocasión, sí, el libro ya está publicado. Muy seguramente cuando este podcast ya esté disponible, por fin vamos a poder hablar no de un libro que se va a publicar cuando el editor quiera, ¿no? Pues ya hemos hablado tanto y tanto, ¿verdad? Tanto largo y tendido sobre las cruzadas, pues este libro está ya disponible. Así que, pues sí, vamos a hablar de uno de mis libros, pero sí, vamos a hablar del libro que está, como ya he dicho, disponibles. Tú lo has dicho mejor que nadie, ¿no? Del mundo en general de los samuráis y concretamente, ¿no? De algunos de ellos que, desde mi humilde punto de vista, pues han sido lo suficientemente interesantes como para añadirlos a esta obra, una obra que me ha llevado aproximadamente unos 2 o 3 años. Bueno, yo tengo que decir que he tenido la suerte y demás de tener un ejemplar ya aquí conmigo, que son aproximadamente 300 páginas de información sobre samuráis. La verdad que está muy completo. Salen detallitos. No me lo he podido leer entero, me lo he leído ahí en diagonal. Lo siento mucho, no me ha dado tiempo. Y hay cosas muy, muy, muy interesantes. No vamos a destripar el libro, porque si no, no lo vais a comprar. La verdad es que José Antonio tiene que pagar la hipoteca de su casa, pobre. Así que desde aquí os animamos a compraros el libro en formato, ¿qué saldrá? ¿En formato tapadura y en, en audiolibro o qué formatos vas En a poner? en tapa blanda, edición limitada, a precios populares, a precios asequibles. O sea que va a estar disponible para todo aquel, pues, que lo quiera a un precio, como ya he dicho, asequible, inferior a los 30 euros, es decir, tapa blanda, con papel especial, o sea que es una edición cuidada. Muy bien. Asimismo, ya os avanzo yo que, a diferencia de los libros sobre la Segunda Guerra Mundial que hace José Antonio Márquez Periano, no creo que venga con nada firmado por los señores que salen en el libro. Así que, antes de que nos bombardeéis a mensajes pidiendo alguna foto firmada por el último shogun o sobre el emperador, yo creo que no están para estas cosas. Pero Pues sí, bueno, sí, vamos a centrarnos. Vamos a es intentar verdad, es verdad. hacer Vamos a intentar hacer así un podcast de una hora y media hablando de estos temas. Yo me he preparado alguna pregunta y la verdad que ahora estábamos off the record comentando temas que son muy interesantes. ¿Vale? Pues todos tenemos un poco idealizado por las películas en mi caso más videojuegos, imagínate, el tema de la vida, de cómo era la vida en el Japón medieval. Lo llamamos Japón medieval, pero me parece, corrígeme si me equivoco, el periodo samurái, ¿de qué fecha data? Del 700 y pico al 1800, ¿no? Sí, claro, el problema que tiene, cuando hablamos de samuráis es que nos abarcamos, ¿no? Un gran periodo histórico en la historia de Japón. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Edad Media, ¿no? Para nosotros la Edad Media, ya lo sabemos, ¿no? Es desde la caída del Imperio Romano hasta aproximadamente, ¿no? La caída de Constantinopla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que aquí estamos hablando de Oriente. Entonces, al hablar de Oriente, pues tenemos que utilizar otro baremo a la hora de hablar de estos temas. Entonces, los samuráis
concretamente, ¿no? Pues surgen aproximadamente, pues más o menos las fechas a las que tú has mencionado, ¿no? En torno a finales del siglo VIII y se podría extender hasta el final del periodo Edo, que es la famosa restauración Meiji. Si habéis visto la película esta de Tom Cruise, ¿no? Antes, ¿no? Que le estábamos comentando, ¿no? Del último samurái, pues es en ese periodo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Entonces, vemos, ¿no? Que incluso ya superamos ese siglo XV de la caída de Constantinopla y lo alargamos casi hasta mediados del siglo XIX. Históricamente hablando, esto fue ayer. Sí, Entonces, vemos, ¿no? Que la historia de los samuráis prácticamente está ligada casi bueno, a más de 1000 años en la cultura tradicional japonesa. Entonces es normal que toda esta historia pues tenga incluso hoy en día una gran repercusión incluso en la mentalidad de la población actual, cosa que no deja de ser curiosa, ¿no? Pero ya iremos viendo, ¿no? Cómo no es lo mismo hablar de un samurái a finales del siglo VIII que hablar de un samurái de finales del siglo XIX. Eh, Son términos completamente distintos. Y bueno, tú ya lo has comentado, yo lo comento de pasada en la obra, que es el ideal, ¿no? El ideario occidental de cómo hemos romantizado la película de, de Tom bueno, Cruise, ¿no? te Y refieres, el mito en general de los samuráis, ¿no? te refieres al documental este tan bien hecho que hace el señor Tom Cruise, que yo sepa, bueno, la película va de un señor americano, bueno, estadounidense, que va a luchar contra unos rebeldes en Japón y acaba con los japoneses y luchando y tal, cuando creo que, no sé si lo comentas en el libro, lo primero era francés Sí, sí, y no correcto. era él solo, eran como 300 o 400 oficiales franceses los que fueron allí a dar formación y creo, como comentabas antes, que no se enroló con ellos por algún tipo de pasión, sino que es que lo contrataron. Sí, sí, claro, claro. Es que, y además, es que él no forma, este oficial francés, es decir, el Tom Cruise, ¿no? Para que nos entendamos, él no está con los rebeldes, es todo lo contrario. O sea, quien se alza en armas contra el poder establecido en ese momento es la gente que apoya al emperador. Pero es que el emperador no gobierna en Japón en aquella época. Quien gobierna realmente es el shogun. Concretamente, ¿no? El shogunato Tokugawa. Hay tres grandes periodos en la historia de Japón, con tres diferentes shogunes, o vamos a decirlo así, familias, ¿no? Que controlan el shogunato, pues estaríamos hablando del último shogunato. Quien gobierna Japón en aquella época, estamos hablando, ¿no? Del siglo XIX, 1850, 1860, es el shogun Tokugawa. Entonces, por diferentes temas que quizás podemos ir comentando ahora un poquito más adelante, si quieres, el shogun tiene que modernizar su ejército. Y para poder modernizar su ejército, contrata asesores extranjeros. Y esos asesores extranjeros son los asesores franceses barra americanos, bueno, que no son americanos, son franceses, que salen en la película. Verá, sí, son extranjeros, vamos a decir así. Sí, Estamos hablando de 1880 y no sé cuántos, o 1850, en o 1850, sea, sí. estás hablando del 1850. final, pues, o sea, pues estás hablando de modernizar el de esto y digo, hombre, claro, en ese momento Europa, revolución industrial, ¿no? Mosquetes, ya, o sea, no sé si aún se usaban mosquetes o había fusiles de cerrojo, bueno, y esta gente aún iba con lanza, arco, armadura y espada, en este caso A katana. Sí es cierto Claro, que existen las armas de fuego desde finales del siglo XVI que llegan a Japón, llegan anteriormente, ¿no? Gracias a los comerciantes portugueses, luego a los comerciantes holandeses. Las armas de fuego, ¿no? Finalmente son vitales para que haya un gran cambio político en Japón, porque son utilizadas en gran masa, ¿no? En los campos de batalla japoneses durante, durante finales del periodo Azuchi Momoyama, una vez que ya acaban las guerras civiles, es cuando ya no da paso el periodo Edo. Entonces, el shogun, es decir, creo que es el tercer shogun Tokugawa, emite una ley para que Japón quede completamente aislada del mundo, de tal forma que los adelantos tecnológicos que se van sucediendo a lo largo de esos años no llegan a Japón.
Entonces, Japón, cuando llega el siglo XIX, no tiene armas modernas. Tiene las antiguas armas de fuego, no tiene cañones, por ejemplo, no tiene estas ametralladoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que hemos visto en la película del último samurái, por ejemplo, pues no las tiene. No tiene ejércitos modernos. Tiene, pues tú sí, tú ya lo has comentado, ¿no? Samuráis con espada y con mosquetes, pero mosquetes de 200 años. ¿Tienen piezas de artillería? Pues no tienen no tienen cañones, tienen pequeñas culebrinas, quizás, de 2, 3 siglos de antigüedad. Entonces, cuando ya llegan los europeos, llegan con esos barcos con cañones, ya, bueno, ya entrados ya en el siglo XIX, con Perry, con el Comodoro Perry, pues claro, ahí ya es cuando el Shogun se da cuenta de que tiene que modernizar el ejército, pero luego también por todos los graves problemas que van sucediendo en Japón, claro. Una pregunta tonta, o más que nada para que el oyente lo entienda. No es que Japón usaran el mismo mosquete durante 200 años, sino que cuando llegaron los mosquetes a Japón, los japoneses aprendieron también a hacerlos, ¿no? O habría algún tipo de intercambio tecnológico. Claro, los japoneses llevarían 200 años haciendo ese modelo de mosquete, ¿no? O Exacto, sea, exacto, claro, exacto. cuando tienes al lado una fábrica haciéndote mosquetes modernos o fusiles, en este caso serían fusiles modernos, que ya te digo, tendríamos que hablar con Sergio Murata porque exactamente no sé qué fusil se hacía en 1886, no sé si había o sea, fusiles de cerrojo o le andaban carga, no lo siento, no domino tanto este tema. Pero lo que sí está claro es que los japoneses usaban mosquete de chispa. O Claro, y sea, luego también hay que tener en cuenta que es que Japón está en paz desde el 1600, es decir, no hay guerras en Japón. Entonces, al no haber guerras, eh, no hay avances tecnológicos, el ejército no se moderniza. Los samuráis viven su momento de mayor esplendor, su momento de mayor esplendor filosófico. Es decir, porque esta es la época en la que surge lo que es todo el tema del Bushido, que hoy en día conocemos, gracias a una gran cantidad de libros, documentales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que es toda la filosofía del Bushido, de morir por tu señor y todo esto. Si es cierto que existe a lo largo de toda la historia de los samuráis, ¿no? El periodo Heian, en el periodo Kamakura, en el Muromachi, el Sengoku, en Azuchi Momoyama, toda esta tradición, ¿no? De ser leal a tu daimyo, es decir, a tu señor feudal, a sacrificarte en caso de que a cometer suicidio, ¿no? En este caso el seppuku, ¿no? En caso de que tu honor se vea manchado, de que pierdas una batalla y todo este tipo de cosas, pero lo que es la filosofía tal cual no se empieza a escribir hasta esos momentos de paz, ¿no? Momentos de paz en los que los samuráis pues ya no tienen guerras que combatir. Entonces ahí es cuando pues todo este rollo filosófico y tal, que es básicamente el que Occidente ha utilizado para romantizar la figura del samurái, es cuando realmente sucede y no en periodos anteriores. claro, hasta entonces, todo esto del código del Bushido y tal y cual estaba muy bien, pero había otras prioridades, ¿no? Hombre, claro, la prioridad de un señor feudal básicamente era hacerse con el control de Japón. Básicamente, en el momento en el que, bueno, esto sería muy largo de explicar, obviamente, pero en el periodo Heian ocurre algo muy importante, que hay varias familias muy poderosas que descendían, estos clanes, ¿no? Lo que conocemos como clanes samuráis, estos clanes surgen a raíz de familiares del emperador japonés. El- los emperadores japoneses, pues como se aburren mucho, pues tenían muchos hijos. Y entonces a los hijos, pues no se les puede colocar en todas partes porque solo uno de ellos puede ser emperador, ¿no? Entonces, digamos que se les permitió en cierta forma crear familias, ¿vale? A las familias pues tenían pues como ciertas responsabilidades, podían tener cierta posición en determinados territorios. Entonces, estas familias crean lo que son los clanes samurái. Entonces, estos clanes, en un principio, son los que tienen gran influencia dentro de la corte del emperador. Entonces, bueno, sería muy largo de explicar, pero al principio, pues tienes una figura central de poder, que es el emperador, y digamos que tienes una corte de burócratas o de aristocracia. La aristocracia, pues no puede imponer orden. Entonces, para imponer orden, necesita un ejército privado. Entonces, ¿cómo pagas a ese ejército? Pues les pagas con tierras, porque en aquella época no existe la moneda.
Entonces, esta gente va acumulando tierras hasta que al final pues surgen grandes señores con muchas tierras y gente que ha jurado fidelidad a estos grandes señores, y algunos de ellos, como digo, descienden del emperador. Entonces, estos señores de la guerra que trabajan para la aristocracia se dan cuenta de que quien tiene la sartén por el mango no es la aristocracia, son ellos, porque ellos son los que tienen el ejército. Y a partir de ahí es cuando ya empieza a haber diferentes luchas y guerras. Y si estamos hablando de principios de la era de los samuráis, ¿no? Estaremos hablando del periodo Heian. Y entonces, en este caso, pues las principales familias, ¿no? Que, digamos, se pelearon por el poder, pues fueron los Yamamoto y los Taira, principalmente. Luego, sí es cierto, ¿no? Que hay otros clanes, como el clan Ojo, por ejemplo, los Fujiwara y tal, pero bueno, principalmente va a ser el clan Miyamoto, como digo, y el clan Taira. Y unos y otros van a estar luchando ¿hasta cuándo? Hasta que un emperador le va a otorgar el cargo de shogun. ¿Y esto del shogun era una especie de supergeneral o cómo iba el tema? ¿Cómo se crea el concepto de shogun? Bueno, pues el término shogun hace referencia a un título que entregaba el propio, el propio emperador. Básicamente, aquel que ostentaba dicho cargo pasaba a tener el control político, militar y económico del Japón. Es decir, Un primer básicamente, ministro. sí, un primer ministro, pero que controla todo el poder, porque realmente el emperador se convierte en una figura, vamos a decirlo así, religiosa. Es decir, la figura del emperador es intocable, pero él no tiene a nadie que le pueda apoyar, por decirlo de alguna forma, para poder emitir leyes. Entonces, quien realmente tiene ese poder es el shogun. ¿Por qué? Porque es un miembro de uno de estos clanes que ha iniciado la guerra con otros clanes para ser el único clan, el clan con más importancia dentro del Japón, haciéndose con las tierras de otros clanes, matando a sus rivales, mediante cómo, mediante guerra, mediante asesinatos, todo vale. Todo vale para conseguir ese cargo, ¿no? Entonces, te conviertes en comandante en jefe de todo el ejército japonés, bajo la orden de, supuestamente, ¿no? Con el beneplácito del emperador. Básicamente, aquel que consigue el shogunato, aquel que consigue ser nombrado shogun, se convierte en el gobernador de facto de todo Japón, a través, vamos a decirlo así, del beneplácito del emperador. Del emperador japonés, entiéndase. Es como en el antiguo Imperio Romano, ¿no? Aquel que era coronado por el Papa, pues pasaba a ser el emperador de Roma. Pues aquí es exactamente lo mismo, salvando las distancias, entiéndase. El emperador japonés, digamos que viene a ser más o menos como el Papa en Japón, para que nos entendamos, ¿no? Obviamente es mucho más complicado, obviamente, pero hago un símil bastante sencillo para que nuestros oyentes pues nos puedan entender, ¿no? Lo comento de esta forma. No soy, como ya Sí, sabéis, una comparativa. claro, una comparativa. No soy realmente un súper experto en la historia medieval japonesa, pero creo que esta forma o este enfoque nos ayuda a entenderlo mucho mejor y en resumen, aquel que ostenta el poder es el shogun. El emperador, simplemente, repito, es una simple figura religiosa. Y una pregunta que no hemos comentado, pero nadie me lo explica. Comentas que en Japón siempre comentamos periodo Edo, periodo no sé qué, periodo no sé cuántos. ¿Los periodos en Japón se miden por familias, quién gobierna o cómo es la gestión del tiempo? Lo digo porque, claro, un extranjero tipo yo no se entera de nada cuando hablamos de estas cosas. O sea, ¿en qué periodo estamos ahora, por ejemplo? Pues es una buena pregunta, no lo sé. Vale, rebobino. ¿El No lo sé, periodo no lo Edo sé. qué es? ¿O cómo funciona esto de los periodos? Vale, bueno, al igual que en Occidente nosotros utilizamos determinados hechos históricos de relativa importancia para englobar dentro de un periodo histórico una determinada cantidad de años, en Japón ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿no? La Edad Media. Para nosotros, ¿qué es la Edad Media? La caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla, más o menos. Luego,
Luego los historiadores, ¿no? Dividen estos periodos en alta Edad Media, baja Edad Media, plena Edad Media y este tipo de cosas. Los historiadores Sí, japoneses hacen exactamente lo mismo. Entonces está el periodo Heian, que es desde el 724 hasta 1185. ¿Por qué hasta 1185? Porque es cuando surge un shogun. Es muy sencillito. Porque luego, entre el 1185 y el 1392. ¿Por qué ese periodo? Pues porque hay un shogun en Kamakura. Es así de sencillo. Luego le sigue el periodo Muromachi y luego el periodo Sengoku, digamos que, porque claro, aquí esto es un error bastante habitual que yo me he encontrado también, porque claro, la primera vez que, me, sí. que he hecho un acercamiento para poder realizar una publicación sobre la historia de los samuráis, pues el periodo Sengoku forma parte de estos periodos. Es decir, el periodo Sengoku forma parte de la historia de Japón, pero no es un periodo principal. Tienes el periodo Muromachi y el periodo Azuchi Momoyama. Digamos que el periodo Sengoku está entre medias de los dos. ¿Por qué? Porque es la época, ¿no?, de las guerras civiles principalmente. Y entonces forma parte, repito, de estos dos periodos, el periodo Muromachi y el periodo Azuchi Momoyama. ¿Por qué, por ejemplo, el periodo Azuchi Momoyama se llama así? Pues porque hubo alguien que empezó a gobernar desde Azuchi y luego su sucesor empezó a gobernar desde otra ciudad que se llama Momoyama. Muy sencillo, ¿no? Y de esta Vale. forma, pues se produce ese cambio. Y repito, entre los coletazos finales del periodo Muromachi hasta antes de que empiece el periodo Azuchi Momoyama, pues tenemos esto, ¿no? El periodo Sengoku, que forma parte, repito, del periodo Muromachi. Es decir, es una parte de dicho periodo. No es un periodo propiamente dicho en sí mismo, sino que sería pues como un trozo de la Alta Edad Media, yo creo que más o menos, pues creo que queda claro. Pero como es un periodo muy interesante históricamente hablando, porque es el tema, ¿no?, de las grandes luchas entre samuráis, estas grandes revueltas civiles de señor contra señor, pues es por eso que le dedico algunas páginas exclusivamente en el libro, ¿no? Pues para darle unas pinceladas más y que el lector sepa algo más sobre ese, repito, interesante periodo. Hostia, interesante. Pasa que, claro, si no eres japonés, tendrás que memorizarte todos los periodos porque si no te vas a liar. Pero bueno, es interesante. Y así pues, la época más convulsa, o tú cuando empiezas el libro, mejor dicho. ¿Tú cuándo empiezas el libro? Bueno, pues yo empiezo el libro concretamente cuando, si recuerdas, ¿no? Antes hemos estado hablando de la aristocracia japonesa. La aristocracia japonesa que surge en torno al emperador. Estos aristócratas, ya lo hemos dicho antes, no tienen un ejército. Y entonces hay salteadores de caminos, hay veces que hay rebeliones de unos y de otros. Y entonces estos aristócratas, la única forma que tienen de poder tener gente que trabaje para ellos es contratando a gente de frontera. Esa gente de frontera eh, hay que pagarlos de alguna forma cuando trabajan para estos aristócratas. ¿Cómo lo hacen? Pues como no hay oro, como no hay moneda, se les paga con tierras, porque es la única riqueza que en ese momento eh, alguien le puede dar un valor, ¿no? Entonces, el servicio de todos estos samuráis, samurái Sí, significa, ¿no?, servir, servidor, pues empiezan a recibir estas tierras. Esto ocurre, pues eso, a finales del siglo VIII y se va extendiendo a lo largo del siglo IX. Por eso el 794 es, vamos a decirlo así, más o menos el pistoletazo de salida, porque es cuando ya podemos ver a estos guerreros que trabajan para la aristocracia, que luego son recompensados con estas tierras. A medida que van pasando los años, estos mercenarios, vamos a decirlo así, van adquiriendo mucha importancia. Y al final, esa clase militar, porque es una clase que ha nacido por y para la guerra, se va haciendo cada vez más relevante, hasta que llega un momento de que esta clase tiene su propio estamento social dentro de la sociedad japonesa. Esa clase pasa a ser la clase samurái. Normalmente, ya lo hemos dicho, ¿no? Siempre en una familia, ¿no? Normalmente, repito, todas estas
familias suelen al principio, suelen ser descendientes de algún familiar del emperador. Bien es cierto que luego cuando hay grandes señores, estos grandes señores van creando también subramas de familia. Es decir, pues yo soy el señor de un clan, tengo 3 hijos o 4 y luego cada uno pues tiene como su rama o como su subclan dentro de mi clan principal. Y luego aparte hay otros samuráis que trabajan para uno de estos señores que realizan méritos en una batalla o méritos en una guerra. ¿Y cómo se les recompensa? Con tierras. Al recompensar con tierras a alguien que ha luchado en tu ejército, ¿a qué le das pie? A que cree su propia familia. De tal forma de que así nos damos cuenta de que no estamos hablando de simplemente soldados, sino que finalmente eh, hunden sus raíces dentro de la sociedad. Y llega un momento en el que esta clase guerrera es más importante que la clase aristocrática. Y es por eso, ¿no?, que empiezan a producirse estas tensiones entre esa aristocracia gobernante y entre esta casta guerrera, esta casta samurái, hasta que llega un momento en el que la aristocracia, digamos que se deja de lado y quien empieza a tener importancia dentro de la corte del emperador son estos clanes militares, estos clanes guerreros, estos clanes samurái. Pero aquí echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder ser shogun, solamente un clan que provenga de un descendiente de la línea imperial puede recibir dicho título. Entonces ya vemos que ya estamos delimitando, en cierta forma, qué clanes pueden acceder al poder real dentro de Japón. Entonces, los clanes pequeños que han ido naciendo o sirviendo a tal o cual señor, pues ya se alían con unos o con otros según les interese. O me quito de en medio a estos 2 clanes, me quedo con su territorio y así sucesivamente. Pero al final, quien corta el bacalao siempre son los grandes señores, lo que conocemos, ¿no?, como daimíos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y al final, bueno, las clases estos pequeñitos, si cogen poder, si quieren meter el dedo donde se manda, pues tendrán que acabar juntando sus hijos con hijos de familias no nobles, pero que estén en desgracia y necesiten líquido económico, ¿no? Pues Sí, claro, claro, sí, claro. Al final, cuando uno revisa todos estos periodos históricos, cuando revisa las guerras y luchas entre un clan y otro para hacerse con el poder, no estamos hablando solo de batallas abiertas, estamos hablando también de diplomacia, estamos hablando también de esos matrimonios de conveniencia a los cuales has hecho mención, de los asesinatos, porque era también algo bastante habitual, las traiciones, esto de honor tal entre samuráis, pues no lo era tanto, al fin y al cabo. Si podías quitarte de en medio a tu rival de otras formas, lo hacías. Y hubo otros samuráis, por ejemplo, que de forma muy inteligente utilizaron estas diplomacias y estas alianzas para poder controlar medio Japón, por ejemplo, o 3/4 partes del Japón mediante alianzas, mediante unas formas y otras. Y la diplomacia, estos casamientos que has comentado, estas luchas, estas guerras, estos asesinatos, al final todo valía para tratar de controlar todo Japón y por ende recibir el título de shogun. Una vez que recibes el título de shogun, se puede decir que tu clan está legitimado para gobernar Japón. Y la trampa es que este cargo de shogun, al final, estos clanes hacen que sea hereditario. De tal forma que si tu clan consigue que tu señor feudal acabe siendo shogun, pues ya sabes que tu clan va a ser quien va a gobernar los designios de todo Japón, porque está respaldado por el emperador. Y no solo tú, sino tu hijo, tu nieto, etcétera, etcétera. Y es por eso, ¿no?, que llega un momento en el que hay otros clanes que quieren ocupar el cargo que tu familia está ocupando. Y es por eso, pues, que se producen estas guerras civiles. ¿Y la última guerra civil así potente, cuál fue? ¿O quieres destacar alguna concreta? Ya que Bueno, hablamos pues, de guerra. bueno, guerra. Bueno, es que Japón prácticamente estuvo en guerra muchos años. Todo acaba en el año 1600, ¿no? En la famosa batalla de Sekigahara, en la que al final, ¿no?, Tokugawa Ieyasu pues consigue derrotar a sus enemigos y hacerse finalmente
con el shogunato, ¿no? Dando paso ya al periodo Edo, que es el periodo clásico de los samuráis del 1600 a 1868. Eh, realmente todos los periodos históricos son muy interesantes. Por ejemplo, hay unas guerras poco conocidas en Occidente. Sí es cierto que ya hay algunos libros muy buenos de otros divulgadores, de otros historiadores con mucho más conocimiento que yo, que han hablado sobre ella, que es en el periodo Heian, que es cuando se producen las famosas guerras Genpei, en las que los Yamamoto y los Taira empiezan a combatir por esa predominancia para hacerse, ¿no? con la influencia en la corte imperial. Ujú. Lo bueno y bonito, ¿no?, de este periodo es que no hay muchas fuentes escritas sobre el tema, ¿no? Y todo lo que hay son cantares de gesta de esta época. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, pues si habéis leído o sabéis lo que es el Cantar del Mío Cid del siglo XI con Rodrigo Díez de Vivar, es un personaje, sabemos que es un personaje histórico, ¿no? Pero está cubierto por las leyendas. Pues este periodo es un periodo histórico, suceden estas guerras entre clanes, repito, principalmente entre los Minamoto, y los Taira, y se conoce principalmente este periodo histórico gracias a estos cantares, ¿no? Y claro, esos cantares tienen mitad, está mezclada, ¿no?, en lo que es el folclore japonés con la historia. Entonces, aquí es cuando ya vemos a los primeros héroes japoneses, propiamente dichos, héroes que en estos cantares de gesta, bueno, pues se habla del factor humano que ellos tienen, de cómo son capaces de participar en una batalla, pero luego se meten en una cueva para luchar contra el demonio de turno, ¿no? Entonces, esas Hacen un poco de todo. sí, 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 exacto. Son los primeros héroes, entre comillas, japoneses, los primeros samuráis que se convierten en leyenda. Es por eso, ¿no?, que a mí este periodo histórico me ha resultado muy, muy, muy interesante, porque no, había nombres pues, de los que yo no tenía ni idea. O sea, samuráis de los que yo en mi vida había oído hablar. Sí, bueno, soy historiador, soy divulgador, pero ya sabéis que principalmente yo me centro en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero a la hora de indagar y descubrir estas historias, pues descubres leyendas, acciones de combate muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, de este periodo histórico, ¿no? Pues es conocido por el mejor arquero japonés de la historia, por ejemplo, ¿no? Porque hay un arquero japonés que fue capaz, por ejemplo, de hundir un barco con una flecha. O al menos eso es lo que nos dice la leyenda, ¿no? ¿Impacto directo o es que había pólvora y era una Su- flecha de fuego? no, claro, es que hay que tener en cuenta que las flechas japonesas miden 1 metro de largo. Y aparte, Joder. la cabeza de las flechas mide 20 centímetros. Entonces, si tú le das a la línea de flotación de un barco y eres un excelente arquero, como supuestamente, ¿no?, dice la leyenda que era este samurái, claro, si estamos hablando de un barco pequeño, ¿no?, de pequeño calado, en el que a lo mejor pues caben 20, 40 hombres, la posibilidad de hundir un barco es bastante factible, ¿no? Con uno de estas flechas, y si además está disparado por estos grandes arcos japoneses que eran utilizados por los samuráis de más de 1 metro, metro y medio de largo, pues hombre, da que pensar, ¿no? Y entonces, pues sí, y vemos, ¿no?, como estas figuras, estos samuráis, ya se empieza a ver lo que es el tema de la lealtad, de lo que es el tema del honor. Se habla ya también en los textos japoneses de los primeros suicidios, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando van a capturar a uno de estos samuráis, cuando ve que ya lo tiene todo perdido, pues decide atarse a una viga de su casa que está ardiendo y decide, pues, hacerse el harakiri, ¿no? Aquí Hacerse me el quedo. seppuku. Y aquí se queda. Y efectivamente, bueno, luego, bueno, dice el cantar que allí muere, ¿no? Y luego, pues, los samuráis que están fuera esperando, no tienen miedo a entrar porque este samurái tiene tal fama de intrépido guerrero, que incluso pensando que quizás sea muerto, pues no se atreven a entrar dentro de la casa o mansión en la que está este samurái, ¿no? El mismo samurái, por ejemplo, que mata a su hijo para que no caiga en manos enemigas, ¿no? Entonces, de quedarme con un periodo, yo creo que me quedaría precisamente con este, ¿no?
con las guerras Genpei. Pero claro, ya si hablamos del periodo Sengoku y del periodo Azuchi Momoyama, es cuando ya, pues bueno, tenemos las grandes figuras samuráis que muchos de nosotros, pues ya conocemos, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de Tokugawa y Ieyoshi, ¿no? Pero, por ejemplo, todos estos grandes samuráis estamos rodeados de grandes generales, de grandes samuráis que luego dejan su huella en la historia de Japón. Eh, a través de la vida, no de los samuráis principales o de los daimyos principales de estos periodos, podemos descubrir cómo un señor de la guerra que trabaja o que está colaborando con estos grandes señores feudales, como con su sacrificio, por ejemplo, pues pueden marcar para siempre la historia de Japón. O sea, uno de ellos, por ejemplo, tiene que sacrificarse por su señor y gracias a su sacrificio, su señor sobrevive para ganar luego una batalla. Gracias a esa batalla, eh, el clan de su señor gobierna Japón por 250 años. Entonces, Joder. vemos cómo no el sacrificio de un hombre puede cambiar los designios de todo un país. Y eso lo hizo un samurái. Interesante. Y esto nos lo explicas en tu libro, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, por dar nombres, este samurái, ¿no? Del cual estamos hablando es Tori Mototada, por ejemplo, que era uno de estos grandes generales y grandes samuráis que sirvió a los Tokugawa, por ejemplo. Ahora estoy repasando aquí tu libro y ahora que estoy hojeando tu libro. ¿Nos puedes explicar así por encima en qué consistía a ver si lo digo bien, el Tameshigiri? Sí, claro. El libro está lleno de anécdotas y datos curiosos que no son muy conocidos. Uno de ellos es este, pues al que acabas de hacer mención. Hubo un periodo en la historia de Japón en la que se tenía que probar la calidad del corte de la espada, es decir, de la katana. Entonces, ese nombre en japonés pues, significa literalmente la prueba del corte. ¿En qué consiste? Bueno, pues en probar si, repito, la katana está bien balanceada y si es capaz de cortar determinados elementos en las manos de un competente samurái. Básicamente la perfección se conseguía si con 7 golpes eras capaz de dividir un cuerpo humano en 7 trozos. Entonces, para esta Ah, prueba, para la prueba del corte, se solían utilizar arreos o condenados a muerte para probar la calidad de dichas espadas. o sea, que cogían un reo, lo ataban y un samurái entrenado lo tenía que intentar de partir en dos o decapitar en 7 golpes, ¿no? Exacto, sí, básicamente en partir el cuerpo en 7 partes. Se consideraba que una katana era de gran calidad o estaba muy bien afilada si podías hacer esto con 2 cuerpos apilados a la vez. Joder. O incluso 3, dicen las crónicas. Pero bueno, ya tendrías que ser muy fuerte para poder hacerlo. Bueno, Y esto era una práctica habitual en Japón para, digamos que los reos supieran un poco de qué va el tema. sí, sí, sí. Parece ser, por lo menos eso nos dicen las crónicas, que era algo habitual. Pero repito que solamente ocurre durante un periodo en Japón. Aunque bueno, vamos a comentarlo también. eh, Parece ser que luego, durante la Segunda Guerra Mundial, pues también hubo pruebas de ciertos oficiales japoneses de cuántas cabezas, por ejemplo, pues podían cortar con una katana. Y de hecho es una noticia, por ejemplo, que salió en los periódicos japoneses, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que la crueldad eh, de estos samuráis también, en cierta forma, pues se mantuvo dentro del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y también antes, porque recordemos, ¿no? Que Japón también tenía un imperio, entre comillas, ¿no? Peninsular, en parte de China y también en Corea. Sí, no, no, pero bueno. Entiendo que el periodo este no lo tratas en el libro, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial. No, 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 no. Concretamente, el libro abarca hasta 1868, que es el momento en el que empieza todo el tema de la restauración Meiji del emperador, a la cual pues ya hemos hecho antes mención, ¿no? Una cosa que destacas en el libro, a ver, era la importancia que daban los samuráis a sus armaduras. Sí, claro. ¿Cuál es el tema de todo esto? Normalmente
se habla mucho de las armas de un samurái, ¿no? Se habla del wakizashi, se habla de la katana, se habla del yari, se habla del arco, se habla del tanto también, pero no se habla de la armadura. ¿Por qué la armadura es importante? Bueno, por algo muy sencillo, porque es la pieza fundamental que va a salvar la vida del samurái en el campo de batalla. ¿Y qué más? Que es muy Porque cara. Tiene que aparte de ser ser, extremadamente cara hacer aparte, una de estas. claro, aparte de ser cara, lo que los samuráis buscan en el campo de batalla es el reconocimiento. Y para poder tener reconocimiento, primero tienes que estar en primera línea de combate y en segundo lugar, la gente tiene que ver lo que haces. Para poder ver lo que estás haciendo, tienes que ser fácilmente reconocible en el campo de batalla. ¿Cómo se reconoce a un samurái en el campo de batalla? Llevando algo característico. Es por eso, ¿no? Que las armaduras samuráis empiezan a ser cada vez más coloridas, más vistosas. Eh, Podríamos hablar largo y tendido sobre los diferentes modelos de armadura, su fabricación. No vamos a entrar en ese tipo de detalles. Vamos a entrar, por resumirlo de forma muy rápida, eh, que hay diferentes elementos que hacen que un samurái sea vistoso en el campo de batalla. Por un lado está la bandera, que normalmente pues, se solía llevar en la parte de atrás. Mm. El mempo, ¿no? Al que mencioné, por ejemplo, antes estuvimos hablando, ¿no? Fuera de micrófono, estas máscaras, ¿no? Que solían llevar en el rostro para cubrirse y también para causar pavor o extender el terror en el enemigo. Sí. Eh, los Esto es, colores, perdón, sí que lo estábamos comentando, que igualmente no es lo mismo hablar de las armaduras del siglo VIII que las del siglo XVII. O sea, claro. voy a tener una evolución. Pues que estábamos comentando la doble función esta, que una fotografía que está aquí en el libro, la podéis seguro encontrar alguna parecida en internet, de la típica máscara protectora de una armadura samurái que tiene el espacio para respirar, pero que tiene hecho como una especie de bigote enorme, como con krill de caballo, ¿vale? Y que la parte del cuello tiene todo de piezas superpuestas, que me recuerda mucho a las armaduras romanas, Ujú, que es lo que hablábamos, que pasa de ser, o sea, es tanto ornamental como que crea el pavor al enemigo, porque ves un tío a caballo corriendo con eso y dices, no sabes si es una persona o un demonio. Y tercero, que realmente protegen, que si recibe algún tipo de impacto, eh, se puede partir, pero evita una lesión en la zona mandibular. claro, claro. Y luego, pues bueno, luego llevan estos intrincados cabutos, ¿no? Por ejemplo, los cabutos o los cascos, para que nos entendamos. Claro, tú puedes decorar el casco de mil y una formas. Entonces hay muchos samuráis muy famosos a lo largo de la historia de Japón y cada uno de ellos, digamos que customizaba su armadura a su gusto. ¿Para qué? Para que se les reconociera en el campo de batalla. Un samurái no se va a esconder detrás de su ejército, de líneas generales, siempre va a tratar de combatir. De hecho, hay muchos samuráis, ¿no? que aparecen en la obra que mueren en combate, por ejemplo. Es que era lo habitual. Entonces, para ser reconocido en el campo de batalla, pues tienes que lucir. Por ejemplo, hay uno de los generales, por ejemplo, que sale en el libro. Él era comandante de una unidad de los Takeda de caballería, del clan Takeda. Y entonces Ujú. este general su unidad se llamaba la Unidad Roja de Fuego. Y era una unidad de caballería en la que Vale. todos los samuráis llevaban sus armaduras lacadas de color rojo. Entonces era muy fácil distinguir a esta unidad, porque claro, en el momento en que veías 500 samuráis montados a caballo de color rojo, dices, hostia, la unidad del fuego, ¿no? Y entonces este samurái se le distinguía muy fácilmente en el campo de batalla por ese color rojo vivo. Samurái que muere a los 60 años en combate. Para que veamos que estos samuráis básicamente combaten a lo largo de toda su vida. Hay incluso samuráis que están impedidos por la lepra y que están en el campo de batalla. Esto, por ejemplo, ¿no? Ya lo pudimos ver, por ejemplo, en la Edad Media con Balduino IV, por ejemplo, si os acordáis, ¿no? Pues hay samuráis que son señores, que son generales y que acuden al campo de batalla en litera, sufriendo de lepra y allí combaten y allí mueren. O sea, para que nos demos cuenta de lo que para ellos significaba deber. Cuando un samurái tenía que luchar por su señor, lo hacía hasta las últimas consecuencias. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Samuráis que con 60 años acuden al campo de batalla y mueren. Sí, Samuráis que... lo que me sorprende es que llegaran a los 60 años. Sí, Primero siendo samurái.
porque estás Sí, sí, metido sí. en todos los fregados. Y segundo, que no sé yo si el sistema sanitario japonés, no sé cómo eran esas épocas. O sea, no sé, o sea, no sé qué decir, desconozco el concepto de medicina que tenían los japoneses y más en esos periodos. Pero Bueno, bueno, aquí me puedo equivocar, ya sabéis que no soy un experto en la historia medieval japonesa, pero yo creo que, aquí repito, me puedo estar equivocando, yo creo que la medicina japonesa es heredera de la China. Entonces, la medicina japonesa que muy seguramente tenían estaba mucho más avanzada a años vista que la que teníamos en Europa en aquella época. pues sí. Sí, evidentemente los chinos en eso no eran precisamente malos, al contrario. Exacto. Entonces bueno, posibilidad de sobrevivir a varios golpes y varias heridas, sin lugar a dudas. O sea, por ejemplo, el Tori Mototada este, por ejemplo, que es el que luego muere a edad avanzada, para que Tokugawa Ieyasu, por ejemplo, pues pueda huir y luego ganar la batalla de Sekigahara para que el clan, el clan del que él es señor, que son los Tokugawa, gobierne en Japón durante 250 años, él recibe heridas de combate que le dificultan el andar, por ejemplo, en una batalla. Y él, con esos problemas, eh, sobrevive, tiene estas grandes dificultades a la hora de moverse, pero sigue combatiendo en el campo de batalla, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que también la medicina pues ayuda a que estos samuráis sigan con vida y en segundo lugar, repito, sigan combatiendo y cumpliendo las órdenes de su señor. En este caso, la orden que se le dio a este samurái fue: quédate en este castillo, aguanta todo lo que puedas contra esos 38.000 hombres que, que vienen de camino. Tú tienes 2.000, dame todos los días que puedas para que yo pueda ah, crear un ejército, ¿no? Organizarme, sí. Exacto. Y le dio 10 días. Le dio 10 días y causó, quiero recordar, un 8% de bajas, entre un 8 y un 10% de bajas en el ejército enemigo, ¿no? Y justo pues cuando el castillo está ardiendo, está mal herido porque ha conseguido aguantar 5 cargas del enemigo, porque el enemigo consigue abrir las puertas, él se coloca delante de las puertas con 200, los únicos 200 samuráis que le quedan, pues con esos 200 samuráis consiguen detener 5 oleadas de soldados enemigos. Llega un momento en el que ya, pues claro, quedan muy pocos samuráis, se tiene que refugiar dentro del interior del castillo, está mal herido porque ha sufrido diferentes golpes de espada, tiene flechas clavadas en todo su cuerpo, está ya de medio moribundo, de rodillas. Los 10 samuráis que hay a su alrededor pues luchan, mueren, y cuando se acerca un samurái a cortarle la cabeza, ahora podemos comentar por qué es tan importante esto de cortar cabezas. Sí, sí, Eh, eso es muy japonés. Eso de sí, decapitar sí. a la peña es Por, muy rollo japonés, sí. por eso. Ahora lo contamos porque es muy interesante, ¿no? Explica, explica. Y puede romper muchos mitos. Pues Torimo Totada levanta la mano y le dice: va, para, bastardo, porque el samurái que se acercaba a él iba con una naginata para cortarle la cabeza. Y le dice: dame un segundo. O sea, básicamente es: dame un minuto que me voy a suicidar. Es un normal, vamos a hacerlo bien, Y cojones. el, y el, sam- y el samurái que iba a decapitar a este general enemigo se detiene. Se detiene porque el general enemigo le ha pedido ¿qué? Morir con honor, hacerse el seppuku, porque se supone que así el guerrero samurái consigue mantener su honor, ¿no? Si se rinde o es capturado, pues digamos que su honor pues queda mancillado, ¿no? Pero si muere a manos, por su propia mano, mediante este ritual, ¿no?, llamado seppuku, eh, harakiri, bueno, tiene diferentes nombres, consigue salvaguardar su honor. Y eso es lo que hace Tori Mototada, ¿no? Insulta a este samurái y el samurái se detiene y le concede esa última gracia y sí, le corta la cabeza una vez muerto. Sí, no, lo de la cabeza, digo yo, sería para llevársela a su jefe y decirle, mira, mira, ya lo tenemos. Y Exacto. así, y así, pues, ¿por qué esta obsesión insana por decapitar que tienen los japoneses? Bueno, aquí vamos a romper uno de los mitos sobre el tema del honor de los samuráis. El honor de los samuráis, pues sí, ya hemos visto, ¿no?, que en contadas ocasiones existía, pero el concepto que puede tener un samurái depende de cada samurái. Hay samuráis que van a tener un concepto más elevado del honor y otros no tanto. El tema de las cabezas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para un soldado o otro samurái cortar la cabeza de un samurái enemigo?
porque luego es recompensado. Es recompensado por su daimyo. Entonces, al finalizar cada batalla, hay una cosa que es el conteo. Entonces, los samuráis hacen fila delante de su señor para mostrar las cabezas que han conseguido. ¿Vale? Hostia. Normalmente, obviamente, solamente se solían mostrar las cabezas de los samuráis famosos. Es decir, generales, samuráis que tuvieran una gran fama y este tipo de cosas. Había veces que había samuráis muy espabilados que trataban de colar cabezas falsas. En Le plan de- cortabas la cabeza al pringao de turno y mira, claro, mira, que este es el comandante de la claro, cuarta claro, división de caballería. claro, Claro, claro. claro. Encuentras el casco, encuentras el kabuto de otro samurái famoso, dices, hostia, no encuentro su cabeza porque otro tío se la ha llevado. Bueno, cojo una cabeza más o menos parecida, le pongo el kabuto encima y ya está. Y es por eso que el daimyo, una vez que está haciendo este recuento, pues tiene que revisar las cabezas con otros señores que le dicen, sí, 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 doy fe que esta cabeza es buena. Y se recompensaba, ¿no? A estos samuráis con tierras, con honores, con riquezas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay momentos en la historia de Japón que incluso no se paga, entre comillas, o no se recompensa solo las cabezas de los grandes señores, sino que se recompensaba por las cabezas cortadas. Y esto hacía pues que Por se detrás. cortaran, exacto. Y esto hizo posible, por ejemplo, que se cortaran cabezas de niños, cabezas de mujeres, que hubo momentos, ¿no? En determinados periodos históricos que se llevaban narices y orejas, porque era más fácil contarlas y más fáciles de transportar. Entonces, pues sí, sí, pues sí, todo el tema este Qué macabro. del honor samurái y tal, pues sí, pero hasta cierto punto. Al final, pues lo que importa es el tema crematístico. Y si me puedo ganar unos dinerillos o unas tierras porque le llevo a mi señor feudal 200, 300 cabezas, sean de niños, sean de mujeres, pues me da igual. Lo importante es sacarme un dinero extra, ¿no? Y esto, pues, era algo habitual. Y de hecho, el tema de cortar cabezas se mantiene incluso a finales del periodo Edo. De hecho, a- aquellos, por ejemplo, ¿no? que apoyan al Shogun y que luego son derrotados, que son ajusticiados, luego sus cabezas se cortan y son mostradas en determinados lugares de Tokio, por ejemplo. Y esto estamos hablando de mediados del siglo XIX, o sea, es decir, hace 2 días. O sea, para Sí, que, aquí. para que nos, que nos hagamos una idea de que esta tradición de cortar cabezas y mostrarlas al público se mantiene durante muchos, muchos años. Bueno, aquí nos reiremos mucho, pero que en Europa lo de clavar cabezas en picas, eh, tenemos una buena tradición también, ¿eh? No, o Sí, sí, sí. sea, o meter una cabeza en una jaula y ponerla en la puerta de la ciudad, que eso es famosa Barcelona también que se pasaba eso, o sea, cuidado, ¿sabes? Es que aquí nos reímos mucho, pero uy, uy, ¿no? Se nos sonrojan aquí los colores de, ay, ay, estos asiáticos, qué malos. Digo, bueno, aquí habíamos hecho cosas peores, pero bueno. Dos preguntas te iba a hacer yo, por cierto. Primera, me he fijado que los japoneses no usaban escudo. En ocasiones sí. En ocasiones sí. Hay algunos periodos históricos, principalmente tempranos, en los que sí utilizan algunos modelos de escudo, ¿no? Que tienen un nombre muy característico que está incluido en el libro, pero lo habitual, efectivamente, es que no se utilizaran escudos. Pero sí hubo ciertos periodos en los que sí se utilizaban. Normalmente, la katana también es un arma que te tiene que ayudar a parar golpes enemigos. Esto no hay que olvidarlo, claro. Luego también cada samurái pues, podía seguir un estilo de lucha determinado. Hay veces que pues, a lo mejor pues, combates con 2 armas o utilizas golpes muy precisos, etcétera, etcétera. No, hay algunos nombres de algunos estilos que se incluyen en la obra, pero bien es cierto que sí, el uso del escudo fue relativamente limitado y claro, no todo el mundo llevaba armadura. Los Ashigaru, por ejemplo, que son los soldados de infantería, de estos que van con lanza, ¿no? Que luego pues utilizan Sí, armas de fuego más adelante. las levas, ¿no? La plebe. Sí, Me voy a la guerra a que todos los países vayan a coger
lo que tengan que se vienen conmigo. Claro, Mis súbditos. utilizaban únicamente una coraza, que se llama Do, quiero recordar, que era la única pieza defensiva que llevaban. Entonces, el tema de las armaduras, escudos, es que es muy caro. Es decir, aquí hablamos. Se suele tener, por ejemplo, el mito de que las armaduras de los samuráis están hechas de bambú. Vamos a ver, si vas con una armadura de bambú al campo de batalla, lo más seguro es que acabes hecho un queso de gruyere, ¿no? Por las flechas o por Bueno, los espadazos. lo puedes hacer, pero solo una vez. Claro, entonces las piezas de decoración que van lacadas a las armaduras, pues sí, pueden estar hechas de bambú, pueden estar hechas de madera, pero las armaduras samuráis normalmente están hechas de placas de acero, de placas de hierro o de placas de cuero endurecido. Y luego hay algunas también que incluso pues llevan cotas de malla. Es decir, no nos equivoquemos. O sea, es otro mito, por ejemplo, pues que rompo en la obra, ¿no? De hecho, pues sí, es eso, ¿no? Yo de pequeño, dices, sí, sí, y las armaduras samuráis van hechas con bambú y son muy ligeras. Bueno, pues no, la verdad es ligeramente diferente. Bueno, esto lo puedes comparar con nuestra época medieval. El señor que tenía pasta, ¿no? El señor feudal que tenía dinero, el caballero que tenía dinero, pues tenía una armadura buena y que le cubría todo, y buen material, y acero, y tal, y tenía un séquito, y el pobre pringado con tres bocas que alimentar y la mujer en casa y que está ahí en el frente, que viene de una leva, pues si tenía lo que dices tú, un chaleco de cuero sin mangas, pues al menos tengo eso, sí, claro. Claro, Y claro, si claro. puedo, en la primera batalla, al primero que pillo con la lanza, antes de que venga otro, quitarle la armadura y llevármela, pues también. Claro, y luego también pues el tipo de material, porque obviamente no es lo mismo una armadura de cuero, bambú y madera que una armadura hecha solamente de placas de acero o de placas de hierro, por ejemplo. Estas armaduras pues se vuelven, por ejemplo, más comunes y con el uso y aparición de las armas de fuego, por ejemplo. Antes, pues básicamente ese tipo de armaduras en Japón no existían. Entonces, las armaduras que ya se parecen un poco más a las armaduras europeas, pero que tienen ese toque asiático de las armaduras samuráis, aparecen en ese periodo, ¿no? En el siglo XVI, con la aparición, repito, de las armas de fuego en los campos de batalla japoneses. Muy interesante. Segunda pregunta, que tenía dos. Nuestros oyentes ahora estarán pensando, sí, había dos preguntas. Estoy viendo que había mujeres guerreras. Ah, sí, Que claro. eso es esta es la típica pregunta, pero que hay una que me interesa bastante. Hay una señora que no solo era guerrera, sino que aparte era la jefa de un clan, del clan Tachibana, ¿vale? Que esta señora se llamaba, señora, digo señora por decir joven, bueno, no sé qué edad tenía, pero bueno. Tachibana Guinchillo, Ujú, ujú, ujú. página 193. Voy, voy, voy. Pues háblanos de esta, que me parece interesante, háblanos de esta señora. Señora, digo señora porque era señora de un clan, o sea, jefa de un clan. Sí, sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta que las familias samuráis las componen dos tipos de personas, los hombres y las mujeres. Entonces, las mujeres samurái que pertenecen a estas castas, a estos clanes, son entrenadas en el uso de las armas desde que son pequeñas. Entonces, hubo mujeres en la historia de Japón que primero pertenecían a estos clanes, a estas castas, y en segundo lugar, eran muy hábiles en el uso de las armas. Una de ellas es Tachibana Ginchillo, que fue famosa en su época porque acabó siendo heredera de su padre, heredera del clan Tachibana. Entonces ella es una de estas Onamusha o Nabugeisha, ¿no? Porque son los dos términos que se utilizan en japonés para referirse a estas mujeres guerreras de la clase samurái. Era hija, como ya he dicho, del señor del clan Tachibana, que al carecer de hijos varones, se le nombra como heredera y cabeza del clan. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, los samuráis respetaban a las mujeres guerreras por una sencilla razón, porque formaban parte de su casta y en segundo lugar porque la historia de Japón
está llena. Está llena de ejemplos de mujeres guerreras que en determinados momentos pues toman la iniciativa en el campo de batalla o mueren en combate, etcétera, etcétera. Hablo de alguna de ellas en la obra y bueno, de Tachibana Guinchillo hago reseña en la obra porque ella es una rara excepción, porque normalmente las mujeres sí combatían, sí formaban parte de la casta samurái, pero no eran señoras no eran señoras de un clan, ¿vale? No, hay veces, por ejemplo, ¿no? Pues que tu marido está impedido porque está borracho y entonces tú como eres mujer tienes que defender a tu castillo que lo están asaltando y tú como mujer samurái te pones la armadura de tu marido y sales a combatir. Eso ha ocurrido en la historia de Japón. Entonces, incluyo a... Qué chungo, qué chungo. Espera lo que acabas de explicar. O sea, qué chungo que el señor de un clan esté borracho en medio de un asedio y tenga a su señora con 2 cojones que ponerse la armadura e irse a abrir cabezas para defender el honor del marido que está ahí tirado borracho. Sí, sí, sí. Y luego lidera las tropas, lidera el asedio, hace incluso algún contraataque. Y luego, cuando al marido se le escapa la borrachera, la mujer, humildemente, entre comillas, le entrega su armadura, le entrega sus armas, le dice, cariño, todo está bien, ya puedes continuar. Ya puedes continuar donde yo lo he dejado, ¿no? Entonces, esa es la pasta de la que están hechas las mujeres de la casta samurái. No esta, sino todas, porque todas son educadas más o menos de la misma forma. Entonces, Quinchillo, repito, es una excepción a la regla porque ella es señora de su propio clan. Entonces, bueno, las crónicas nos cuentan que era autoritaria, firme, valiente, fuerte como cualquier hombre. Parece ser que era una buena líder. Entonces, bueno, llega incluso ella a crear un pequeño grupo armado de mujeres, samuráis, obviamente, ¿no? Que se convierten más o menos en su guardia, en su guardia personal, ¿no? Incluso, bueno, incluso durante un asedio, pues le entregó armas a mujeres para que le ayudaran a defender el castillo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un ejemplo, repito, de las mujeres guerreras que hubo a lo largo de la historia de Japón. Ella es un ejemplo, pero repito, es un raro ejemplo porque fue señora de un clan. Pues ahora que hemos vuelto después de esta pausa, ¿hay algún, así para ir finalizando, algún personaje que quieras comentar que destaques en el libro? Bueno, hay muchos samuráis. Normalmente suelo incluir dos por cada periodo, dos del periodo Heian, dos del periodo Edo, dos del periodo Kamakura, etcétera, etcétera. Pero bueno, si te parece, vamos a hablar muy brevemente de Kondo Isami, porque Kondo Isami fue el líder de los temidos y poco, vamos a decirlo así, caballerescos Shinsengumi, porque mucha gente le sonará el Shinsengumi por quizás alguna película, alguna serie, y creo que no vendría mal hablar brevemente de este curioso personaje. Sí, ¿puedes explicarnos más o menos qué es un Shishangumi y quién es este señor? Sí, claro. Bueno, para empezar, los Shinsengumi era una unidad paramilitar que empezó a recorrer las calles de Kioto para proteger a los emisarios del shogun. Porque en aquella época, pues digamos que había tumultos entre ronins, que eran pagados por los clanes que apoyaban al emperador, y las fuerzas del shogun. Esta fuerza paramilitar, que estaba compuesta por gente que apoyaba al shogun, son reconocidos y finalmente se les otorga ese rango, ese nombre, el rango el título de los Shinsengumi, que viene a significar algo así como la nueva selecta brigada. Básicamente, estos tipos eran la, el juez Dredd del Shogun Tokugawa. Si ellos encontraban traidores, los podían decapitar en las calles sin ningún tipo de problema porque ellos contaban con la carta blanca dada por el Shogun. Es por eso que, obviamente, este grupo, digamos que no tenía muy buena fama en aquella época y obviamente hoy en día en Japón tampoco la tiene, porque los métodos que utilizaba el Shinsengumi para
vamos a decirlo así, cumplir los objetivos y proteger el shogunato, digamos que no eran muy honorables. Por lo cual vemos, ¿no?, que había incluso samuráis que utilizaban métodos poco honorables ya incluso a finales del periodo Edo, porque estamos hablando de 1860 y tantos, 1865, 1866. Y bueno, algunos también, porque claro, de eso también hay que mencionarlo, algunos eran de clase humilde. Algunos de estos Shinsengumi formaban, o sea, habían nacido como campesinos y luego, pues por diferentes historias, pues bien se convertían en Ronin y luego posteriormente, pues entraban a formar parte de este grupo, ¿no? Curiosamente, muchos de ellos eran maestros, maestros espadachines. Muchos de ellos eran maestros en diferentes tipos de estilo de lucha. Entonces, por ejemplo, el Kondo Isami es hijo de campesinos. Y vemos cómo por un asesinato que él comete siendo joven, porque hay varios ladrones, ¿no?, que tratan de asaltar a su familia, pues él los defiende siendo un chavalillo, acaba con 2 o 3 de ellos, y eso llama la atención de uno de estos maestros de espada y le adopta. Le adopta a raíz de esta acción que tiene él siendo joven. Y Kondo Isami, una vez que fallece su padre adoptivo, pues se convierte en la cabeza de esta clase de esgrima, de ese dojo, y se convierte en un maestro en ese estilo de lucha. Y entonces él, por una serie de convicciones que tiene, del tema de apoyar al shogun y tal, decide ir a Kioto con un grupo de sus alumnos más aventajados. Allí se reúne con otros 3 grupos más y en total, pues bueno, son unos 50, 60 tíos que deciden, pues eso, apoyar al shogun de forma paramilitar. O sea, en un principio, pues no están reconocidos por el shogun, pero cuando el shogun pues empieza a necesitar hombres, es cuando al final, pues digamos que le cede ese nombre de los Shinsengumi para ello. Dentro del propio Shinsengumi ya vamos viendo, ¿no?, que estos samuráis son capaces de todo por cumplir sus objetivos, incluso también sus ambiciones personales. Y Kondo Isami va a asesinar a varios miembros del propio Shinsengumi para acabar ocupando la cabeza de los propios Shinsengumi. O sea, vemos Qué bien. como dentro de la propia organización hay como 3 líderes. eh, Esos líderes, ¿no?, pues tienen sus propios grupos de los Shinsengumi que les apoyan y luego pues se producen altercados, asesinatos entre ellos para que al final Kondo Isami es quien acaba estando a la cabeza o líder de estos Shinsengumi. Es una historia muy interesante que me ha parecido muy curiosa y es por eso que la he añadido en el libro. Cómo poner el punto sobre la I, ¿no? Cómo ver cómo estos samuráis doblando tanto su lealtad, porque al fin y al cabo esta gente era leal al shogun, son capaces de hacer lo que sea por el poder y en segundo lugar lo que sea, ¿por qué? Por defender los intereses del shogun. Y Kondo Isami, por ejemplo, es protagonista de una de las batallas de samuráis a espada más famosas de la historia de Japón. Es en la que él y 3 tipos se meten en una, no la voy a comentar, pero bueno, así rápidamente, se meten en un lugar, en una casa de geishas, donde creen que hay algún Ronin que está tratando de conspirar en contra del shogun. Esto lo consiguen a base de tortura, obviamente. O sea, enganchan a un samurái de la facción contraria, Qué le bien. torturan y cuando ya consiguen la información, tienen como 2 o 3 lugares a los que ir, se dirigen a una de estas casas, eh, abre el dueño de la casa, lo matan de un espadazo, suben para arriba, porque digamos que parece ser que el jaleo estaba en la primera planta, y cuando llegan a la primera planta, no, eran 4, estos 4 Shinsengumi, con Kondo Isami a la cabeza, justamente cuando abren la puerta, se encuentran con 35 Ronin. Venga. 35, 35 contra 4 tíos. Entonces, hay ahí como un momento, ¿no?, de silencio entre los 35 miran a los 4, pues claro, los 35 saben que son Shinsengumi y los Shinsengumi saben que esos 35 tíos son Ronin que trabajan para la facción que conspira contra el shogun. Entonces, tras esa
tensa calma, uno de los Shinsengumi trata de detener, entre comillas, al primer Ronin que tiene al lado. ¡Ah, queda usted detenido en nombre del Shogun! Y el Ronin lo que hace es sacar la espada y partir al tipo en dos. Y en ese momento, 35 samuráis, 35 Ronin, luchan contra estos 3 Shinsengumi. Y los Shinsengumi ganan la batalla. Durante 20 minutos a espadazo limpio, como en las peores películas de Akira Kurosawa. O sea, cabezas, vísceras, brazos que caen. Bueno, una auténtica locura. Y es por eso que luego posteriormente pues todos los miembros del Shinsengumi pues son reconocidos incluso más allá del propio Shogun, perdón, más allá de la propia organización de los Shinsengumi, y el Shogun les otorga el rango de ser vasallos directos del Shogun. ¿Qué es lo que hace? Les convierte a todos en samuráis, en cierta forma, ¿no? Porque les concede el honor, entre comillas, de ser vasallos directos del Shogun y no espadas a saldo, ¿no? Por decirlo apagadas por el Shogun. Y bueno, pues esa es la historia que os quería traer a colación porque me parece muy interesante, ¿no? En las etapas finales del periodo Edo, principalmente con los Shinsengumi en Kioto, son dignas de ser contadas y son muy interesantes. A mí, por lo menos, me llamaron poderosamente la atención. Y aquí vemos lo mejor y lo peor de los samuráis en la figura de este samurái llamado Kondo Isami, el líder de los Shinsengumi. Pues la verdad que el libro es muy interesante. Lo estoy mirando y voy encontrando cositas muy interesantes. Te has pegado un buen curro, Sí, sí. ¿no? Comentabas off the record que has estado 3 años con este libro. Sí, sí, más o menos, porque, bueno, ya lo he comentado anteriormente, no es mi especialidad, pero sí es cierto que he conocido, me he encontrado muchos datos, muchas historias que merecían ser contadas y, bueno, pues ahí está la obra que espero, pues bueno, si goza del apoyo y la popularidad que espero, pues será la primera de muchas de los samuráis y de la historia de Japón. Perfecto. Pues tú ve haciendo que el siguiente libro lo presentas aquí otra vez. Pues muy bien, pues lo dejaremos aquí. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes. No es un tema que hagamos tocado mucho en la biblioteca de la historia, que yo ahora mismo tirando de memoria, me parece que el tema del, entre comillas, medievo japonés no lo hemos tocado mucho, pero yo creo que, bueno, si dejáis comentarios si los oyentes dejan comentarios aquí en el podcast y que les gusta, pues es un tema que promete bastante. Así pues, un placer tenerte aquí, José Antonio, Nada, el placer ha sido mío, como siempre. Muchas gracias. y soy Robin, y esto es La Biblioteca de la Historia. Adiós.